cuál es el efecto real de los videojuegos en el proceso de desarrollo de los hijos. Una de las, digamos, de las preocupaciones más comunes que tienen los papás tienen que ver con dos temas fundamentales. Uno de esos es los videojuegos y el tema de la violencia, y el otro es el tema de la adicción. Sobre esos dos temas pues me gustaría hablar un poquito, tratar de entender que aunque sí existen unos riesgos, evidentemente sí hay unos riesgos claros alrededor de esos dos temas y que no son falsos, que sí hay problemas cuando los niños juegan juegos violentos y cuando entran en procesos adictivos sí pueden haber problemas. No todo es malo, los riesgos no son tan altos como la gente cree, y además existen una serie de oportunidades que se pueden aprovechar desde esos mismos riesgos. Existen estudios sobre el efecto de la violencia en los videojuegos. La mayoría de estudios están hechos en periodos muy cortos. ¿Qué pasa después de 45 minutos de que el niño juega un juego violento? Y sí se ha visto que efectivamente afecta a los niños y genera más violencia en el corto plazo. En el largo plazo no existen estudios contundentes, no hay nada que diga efectivamente qué está sucediendo. Incluso hay estadísticas que muestran que los crímenes violentos han estado en disminución al mismo tiempo que la venta de juegos violentos está en aumento. Algunos tratan de explicar eso como que los videojuegos sirven para hacer catarsis y que la violencia se canalice a través del juego y no a través del mundo real, pero eso todavía no se ha terminado de resolver. Lo que me interesa a mí más de esa discusión no es tanto si la violencia efectivamente genera niños violentos, sino las oportunidades de discusión que eso permite entre padres e hijos, porque la violencia no solamente es el niño disparando armas de fuego, que es lo que la gente asume, o la sangre saliendo del personaje. La violencia tiene que ver con otros temas mucho más interesantes que pueden generar pensamiento crítico si los papás lo abordan bien. Por ejemplo, la violencia de género, los mensajes radicalistas que salen en algunos juegos donde le dicen a uno cuál es la forma en que debería actuar el ser humano y cuáles son los enemigos del ser humano, racismo, todos los malos los pintan como negros con capota. Todo eso genera unos discursos culturales que pueden ser incluso más problemáticos que el hecho de que el niño esté disparándole a zombies. La oportunidad es la discusión que el padre puede tener con el niño alrededor de estos temas, no para controlar su forma de pensar, no para decirle que eso está mal, que jugar juegos violentos es malo, que disparar es malo, porque el niño va a reaccionar de manera retadora ante ese tipo de comentarios, sino más para tratar de que el niño genere un criterio propio sobre esos temas, que él pueda aprender a seleccionar qué juegos son mejores para él y qué juegos no, por convicción propia, a través de discusiones, a través de preguntas significativas. ¿Tú qué piensas que estaba tratando de lograr el diseñador poniendo a ese personaje femenino casi sin ropa? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué es lo que quería lograr? ¿Será que quiere manipularte o será que quiere vender más? Y ese tipo de discusiones pueden ser muy provechosas. El tema de la adicción recientemente se incluyó la adicción a los videojuegos dentro de la lista de enfermedades diagnosticables, lo cual es bueno de hecho porque significa que ya se puede buscar en centros de rehabilitación más serios cómo ayudar a ese problema. La adicción sucede más o menos en el 3% de los casos. Esa es la estadística que se da, y realmente si uno lo piensa a manera de juego, eso es como lanzar un dado de 100 caras y sacar 1, 2 o 3. Esas son las probabilidades de que sus hijos entren en procesos adictivos. No son tan altas, sucede evidentemente. A veces hay demasiada angustia sobre esto. La gente confunde la adicción con la compulsión, con ese mismo efecto que tenemos los adultos cuando vemos Netflix y duramos hasta las 3 de la mañana viendo una serie y no podemos parar porque el contenido es tan enganchador que no queremos soltarlo. Es ese mismo tipo de efecto. Ellos están viviendo eso a través de sistemas narrativos que los tienen todo el tiempo haciendo cosas, cumpliendo misiones en el corto plazo, y no les queda fácil soltar los juegos, pero no necesariamente generan síntomas de adicción. Una clara señal de que puede haber un síndrome de abstención es porque el niño, cuando suelta el juego, cuando alguien lo hace soltar el juego, entra en estado de ansiedad, no sabe cómo controlarse, hace demasiada pataleta. Esos indicadores hay que tenerlos claros. Si no, es un problema más de entretenimiento, y lo que uno como padre puede hacer es enseñarle a su hijo a poner también límites. Eso es una oportunidad también. Pongamos ciertos límites, no límites controladores de no puedes jugar después de las 8 porque yo lo digo, sino límites informativos, que ellos entiendan que ellos deben dormir,
que el padre está velando por el sueño de su hijo y que por eso no puede jugar a deshoras, o que el juego no puede quitarle el tiempo para hacer sus deberes. Pero ahí tiene que haber una explicación, no solamente una reacción de control, sino una explicación, y aprovechar efectivamente este poder compulsorio a los niños para enseñarle a los niños autocontrol y autonomía. Esto es algo que es necesario enseñar, no es algo que se dé naturalmente. Los dos problemas son reales y existen en el mundo, y efectivamente existen contenidos violentos en los juegos. Lo cierto es que en la mayoría de los casos esto puede ser utilizado como una oportunidad y no necesariamente como algo a lo que haya que tenerle miedo. Arroz Gelbes es